básicamente la revocación que nos están planteando es que se vaya o que siga. En esos términos está. Pero en el caso de que se vaya, ya estuvimos revisando ayer, tenemos ciertos problemas por la cosa de que se está aplicando retroactivo, que es impugnable si llegara a darse un asunto de contingencia, es decir, si perdiera, pues fácilmente cualquiera de los votantes de los 30 millones podría interponer un amparo y argumentar que se le está aplicando de manera retroactiva. Y en ese contexto, pues muy probablemente con el criterio de la Corte se anulara la revocación. Eso en el evento de que se llegara a los 36 millones, como lo vimos ayer. En el otro escenario, en un escenario donde vamos a decir no se le revocara, queda confirmado en el cargo, pero esto también genera el precedente de que una consulta se aplicó en este sexenio cuando debió haberse aplicado al siguiente sexenio. En ese contexto podría dar pauta a que conforme a un artículo constitucional que se modificó, se pudiera agregar, vamos a decirlo de alguna manera, o incorporar de alguna manera la extensión de mandato. Es decir, se solicitaría la extensión de mandato en otra consulta. ¿Y eso qué implicaría? Que el mandato terminando se prorrogara por otro periodo igual. No quiere decir que hubiera elecciones, sino que se prorrogara por otro periodo igual. Entonces, conforme está eso, nosotros estamos buscando un punto intermedio. ¿Cuál es el punto intermedio? El punto intermedio es no voto, no concurro a hacer patente mi expresión en la Junta, pero lo que voy a hacer es manifestarlo como una situación de protesta. Entonces, en ese sentido, está un escrito que al ratito que conforme vaya llegando más gente, le voy a dar lectura para no repetir. Y ese documento va dirigido tanto al Congreso como a otras gentes, otras autoridades, para que puedan en un momento dado, vamos a decir, considerar que no es una situación de que estamos de acuerdo como una validación de su popularidad o una aprobación de su mandato, sino que no votamos precisamente porque estamos inconformes con muchas de las cosas que están sucediendo. En ese contexto va el escrito. No tiene mayor alcance jurídico, por decirlo de alguna manera, más que dejar muy claro que esa abstinencia es una protesta cívica, está fundamentado con artículos de la Constitución y lo único que busca es decirle, mira, no quiere decir que yo al no votar esté de acuerdo con tu periodo ni con tus resultados. Quiere decir lo contrario, que estoy haciendo bajo protesta. Así se llama, como cuando paga uno un impuesto, que lo hace uno bajo protesta, es decir, como dejando a salvo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que no se trate de hacer como muy grande la votación que obtenga con motivo a que siga en el cargo. Ese es el principal objetivo. El otro objetivo es evitar que acumule, que logre la meta de los 36 millones. Es decir, aquí son dos cosas a analizar. Una es el primer filtro que ya se pasó, que fue en las solicitudes del 3% de la lista nominal. El otro filtro equivale a lograr el 40% de la lista nominal, que en este caso serían aproximadamente 36, 37 millones. El poder tener ese porcentaje de votos hace una figura jurídica que le llaman vinculatoria, es decir, que se considere válida la consulta. En ese escenario, al considerarse válida, que de alguna manera se ratificara en el cargo, sí podría tenerse el riesgo alto de que luego se aplique una consulta final del periodo que se llama de extensión de mandato y en esa consulta se prolongue el mandato. Entonces, en ese contexto voy a leer algunas situaciones legales que es lo que viene pues impactando en la administración actual. Hay una constante violación de los principios constitucionales, de los preceptos constitucionales que en teoría debieron respetar, o sea que teóricamente debían de ser respetados, que no obstante ello no se respetan y vienen generando pues violaciones constantes a la ley. Voy a leer algunas de las violaciones constitucionales que desgraciadamente se están dando.
Y voy a empezar con lo que se refiere al sustento jurídico de este documento, que es el artículo 1 de la Constitución Política. El artículo 1 de la Constitución Política dice: en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. En el párrafo siguiente dice: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas a la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, este es el sustento básico, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, promover, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Esta fundamentación lo que hace es que nos permite hacer una propuesta distinta al hecho de quitarlo o ratificarlo. Con base en eso es en lo que estamos actuando, y otros artículos más, entre ellos el 9, que también trae una serie de disposiciones. Pero vamos a ir a lo que son las violaciones. Por ejemplo, no necesitamos acreditar un interés más allá del voto, pero por ejemplo, el artículo 9, que es el otro que nos sirve para hacer esta manifestación virtual, digamos, dice: no se podrá coartar el derecho a asociarse, unirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en asuntos políticos del país, o sea, tienen prohibición extranjeros. Ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar. No se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o cualquier tipo de reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se profirieren injurias contra esta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en un sentido que se desee. Este artículo es el que estamos invocando en la carta. Yo veo que los que están ya, y vamos a darle lectura al documento que estoy proponiendo. Este documento es un documento por internet. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? Estamos buscando que quede una constancia de que no asistimos a votar, pero no porque estemos de acuerdo con que se quede o porque no nos importe participar como ciudadanos. Estamos dejando de votar porque no estamos de acuerdo con los resultados y con ciertas situaciones de la política que se ha ejercido hasta en la etapa en la que ahora va. ¿Eso qué implica? Implica que estamos haciendo una manifestación bajo protesta de las razones por las cuales no expresamos el voto. Esto es distinto a nada más no ir, porque en el otro no se está dejando ninguna constancia de ningún tipo de repudio, de rechazo. Esa es la diferencia entre las dos opciones actuales y esta que estoy proponiendo. Es una resistencia civil, una manifestación bajo protesta, y lo propongo bajo el esquema del internet porque tenemos una consulta el día 10 o algo así en abril, y esto para que tuviera trascendencia estamos hablando de una viralización millonaria que visto desde este mismo space, pues no creo que se logre, porque tendríamos que hacer una presencia tal numérica que pueda generar un criterio de conciencia cívica de protesta. Como toda manifestación requiere de volumen, y en este caso pues es el elemento sin el cual no podría tener trascendencia la protesta, porque de una manera aislada pues son unos cuantos votos los que estarían como renuentes en la votación y no pasaría de ser una manifestación personal de alguien y de todos y cada uno. Le voy a dar lectura al formato y va dirigida a las siguientes personas. En la parte superior dice: Honorable Congreso de la Unión, Instituto Nacional Electoral, Tribunal Federal Electoral, sé presidente constitucional de la República presente. Estimados señores, nos permitimos distraer su atención a efecto de hacer constar nuestra inconformidad ciudadana y a manifestarnos de manera expresa y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1, párrafo 3 y 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, manifestando bajo protesta de decir verdad, ser mayor de edad y en pleno uso de nuestras facultades lo siguiente, 2 puntos y aparte, que por medio del presente escrito expresar que
nuestra tensión consistente en no votar en la consulta ciudadana obedece a una expresión de consentimiento libre y emitido bajo protesta, y de esta forma dejar plena constancia de dicha abstención. No constituye en manera o forma alguna una aprobación o ratificación. Expresamos un condicionamiento específico para la continuidad del ejercicio de funciones del Ejecutivo en la conclusión del periodo presidencial en turno, y de hecho, y muy por el contrario, a expresar como nuestra abstinencia una absoluta inconformidad con los resultados obtenidos a la fecha hasta ahora en su gestión, en las ramas de seguridad, economía, salud, empleo, crecimiento económico, educación, que son insatisfactorios y que hoy se reportan en la nación, exhortando al Poder Ejecutivo a que en el plazo restante de su mandato se ciña a un cabal cumplimiento de la Constitución política, la división de poderes y el pleno respeto de los organismos autónomos, y de manera especial el INE y el Tribunal Federal Electoral, así como aplicar y destinar recursos a políticas incluyentes y no excluyentes de diversos segmentos sociales que conforman la nación. Coincidimos en políticas de priorizar a los pobres, pero no únicamente gobernar en intención de ello. Por otro lado, reiterar nuestro apoyo al Ejecutivo en contra de todo tipo de corrupción, y ello sin excepción alguna. Les deseamos la mejor de las suertes en la conclusión en tiempo y forma de su periodo restante, conforme a lo previsto, y le reiteramos, se inicia la Constitución como corresponde al cargo por el bien del país. Protestamos lo necesario, atentamente pedimos se sirva único tenernos por presentado con este escrito para todos los efectos legales a que haya lugar por vía electrónica en expresión de mi voluntad expresada. Ciudadanos en ejercicio de libertad, INE, número de credencial y nombre. Ese es el contenido, vamos a decir, del texto que se propone como una muestra de una protesta, y es el que someto yo a la opinión de ustedes, y el que dejaría como antecedente el que no votemos. No quiere decir que estemos de acuerdo con lo que está sucediendo y con los resultados, sino quiere decir que implica de alguna forma una manifestación de repudio contra lo que está sucediendo. Esa básicamente es el escrito. Sí, perfectamente. Te digo, yo sin ser abogado, soy economista, como lo sabes. Me pareció bastante contundente y directa, y creo que se tocaron los puntos medulares. Siento, como lo dices tú, que esto pues no va a tener la fuerza que pudiera tener algo que se estuviera votando, pero al menos creo que es mucho mejor, pero mucho mejor expresar la inconformidad así que simplemente no actuar. Exactamente. El problema aquí es la apatía. Aquí también hay que decirlo, hubo un boicot a mi propuesta. Hubo mucha gente que empezó a externar opiniones contrarias a lo que yo venía proponiendo, y desinformando. Yo llego a observar aquí, y es preocupante, una forma muy especial de convencer a que voten, incluyendo el hecho de que infunden odio. Les infunden odio, y te vas a dejar y que termine. Entonces a mí no me da ninguna buena espina, hay que decirlo, el que estén actuando de esa manera. ¿Por qué? Porque pues precisamente por decisiones de estómago, como el voto de castigo, estamos donde estamos. Entonces eso a mí no me da mucha tranquilidad, y esta gente de alguna forma se ha encargado de desanimar. Yo entiendo que haya posturas encontradas, y estoy siempre abierto. Yo en lo particular soy muy de escuchar opiniones y de dialogar y de analizar. El análisis que yo hice, y repitiendo lo que comenté ayer, no nada más es en el punto de vista jurídico, el cual definitivamente está afectado de una retroactividad en términos del artículo 14, que establece claramente en la Constitución que ninguna ley se aplicará en forma retroactiva en perjuicio de persona alguna. Entonces, claro que si sale ratificado y tiene todos los 36 millones, pues no hubo perjuicio, pero si sale revocado, sí hay perjuicio, y cualquiera de los votantes que en su momento concurrió a elegirlo podrá invocar que se le fue aplicado de forma retroactiva. Esa es una situación que adolece el riesgo, aunque le hicieron parches a la ley en el 35 y en transitorios, en la misma Constitución
va a imperar un conflicto de leyes ahí y va a quedar sujeta al criterio de la Corte. Otra cosa que puede determinar la nulidad de la consulta es las casillas. Aunque hay una resolución de la Corte en el que se le establece que puede instalar menos casillas de acuerdo a su presupuesto, hay que decirlo, la ley establece claramente, literalmente, que tendrán que ser el mismo número de casillas de la elección anterior, no menos, y esta es la tercera parte de casillas. Entonces, en el evento de que llegara a perder, que fuera revocado, pudieran solicitar la nulidad del acto jurídico en virtud de que no se tenían las casillas y de paso darle una atacada al INE. Entonces, esos son dos aspectos que ahí están y en el evento llegar a los 36 millones pueden generar efectos negativos. El efecto que menos contingencia jurídica puede traer de raíz es que salga, que se extienda, que termine el mandato, pero en esa extensión de conclusión del mandato deja la puerta abierta que se aplique un artículo que traigo por ahí que fue reformado, en el que se habla de que la soberanía de la nación radica en el pueblo, y sabemos que el pueblo de López Obrador es un pueblo como imaginario. Entonces ahí puede él solicitar la extensión de un mandato y en base a la soberanía, como lo hizo Hugo Chávez, en lugar de que termine en 2024, sumarse 4 años. Y ese es un riesgo que de llegar a los 36 millones está latente. Lo malo es que puede ser, y lo dije desde ayer, que algunos en la intención de quitarlo ni lo quiten y le logren dar la nominal de los 36 millones. Esa es la parte, vamos a decir, peligrosa, todo eso. Y de alguna forma es lo que yo veo que está sucediendo, porque algunos grupos insisten en llevarlos a las urnas, a tratar de intentar arrebatarle el mandato, que además en otro escenario ya no jurídico, sino desde el punto de vista político, vi ayer y lo comenté, que el relevo en el cargo, porque no revocarlo no quiere decir que se van a hacer elecciones, sino que se va a poner un mandatario del grupo de Morena, lo va a elegir el Congreso y será alguien de Morena, en pocas palabras, alguien pelele, y atrás del trono pues está el mismo, atrás del poder está el mismo. Pero ese inter y ese jaloneo en lo que se decide quién queda, crea un vacío de poder que, lejos de ayudar al gobierno, al país como estamos, da cierta ingobernabilidad y un problema serio, vamos a decirlo de alguna manera, de inestabilidad que puede agudizar en seguridad, en salud, porque pues imagínate que entra uno y pues el que entra, el gabinete mientras está en el limbo, salubridad, todo está en el limbo hasta que llegue el nuevo. Ese proceso en este momento, en pandemia, en situaciones de guerra, y como estamos, yo lo considero de alto riesgo ese paso. Es un salto al vacío complicado. El otro aspecto es los impactos que pueda traer eso en el relevo, en la economía, en inversiones, en empleo, en seguridad, en conexiones de narcotráfico y demás, que ahí están y que cambiándole las reglas del juego a la gente, pues van a generar otro problema adicional y un vacío de autoridad que, lejos de ayudarnos, nos va a complicar la situación. Oye, pues como platicamos ayer, me parece muy bien esto, al meter este documento, entonces hay un antecedente, se abre un expediente que nos da, como dice el final de tu carta, de este escrito, nos da la posibilidad de, después de esta votación, y de los resultados o de las acciones que quiera hacer cualquier personaje, cualquier persona de cualquier partido, sea el presidente, senadores, diputados, nos permitiría sobre eso, este mismo antecedente, meter el documento que nos cubra o que impida, o el amparo que sea necesario, o no sé, cualquier recurso legal. Mira, te voy a decir que jurídicamente no tiene mucho camino. ¿Por qué? Porque es algo que no está institucionalizado. Vamos a decir, una cosa es que tú puedas manifestarte conforme a lo estoy invocando ahí en los artículos que mencioné, y otra cosa es que tu manifestación llegue a feliz término, o sea, que tenga un acuerdo judicial al respecto. Pero sí va a crear un precedente importante. Esto dependiendo del número de suscriptores de ese documento. ¿Cuál es el impacto que puede crear? Primero, que vas a hacerle mucha sombra, y esto llegara a tener la trascendencia con la que se planeó, mucha sombra a la popularidad, a sustentar una popularidad, porque si participan, por ejemplo, 15 millones, y de esos 15 millones, aunque no cause vinculatoria, 8 o 9 millones
son de gente que él acarreó, pues se va a vanagloriar que el pueblo habló y que es la voluntad del pueblo y que siguen aplastantes y que gran mayoría, y se van a ensalzar, como les encanta. Entonces, esta parte de alguna manera se ve menguada, se ve minimizada, porque tú puedes sacar X número de votos, pero si por el otro lado hay una inconformidad manifestada por escrito ante el Congreso, el INE y a la misma presidencia de varios millones, pues le contrarrestas toda la fuerza de publicidad que pueda tener en ese evento, pero de lleno. El problema es la apatía y esa, si no van a votar, claro, esto es mucho más sencillo porque simplemente un copy-paste, ponerle los datos a la carta de cada quien del INE y reenviarlo a la autoridad por correo a donde le toca. Es decir, y ahí no viene, pero está prevista una copia a medios de comunicación, a algunos diarios y demás, para que también les llegue la información a ellos como copia del documento. Entonces, esa es la intención más que jurídica, y también de alguna manera dejarle una merma o una huella al posible riesgo de la extensión de mandato, al riesgo posterior de hacer una consulta diciendo que tuvo gran mayoría la voluntad del pueblo y que como hubo una de revocación, ahora se puede plantear una de extensión de mandato. Si en una no fue retroactivo, en la que sigue tampoco. Y esa parte sí la veo yo como más indispensable, contar con el documento, porque ahí sí puedes decirle, espérame, tú no puedes hacer una extensión de mandato porque hubo tanta gente que no estuvo de acuerdo ni siquiera con la votación de la revocación, y eso no se está dejando ningún precedente. En pocas palabras, esta carta, de 2 opciones a votar, estamos generando una tercera decisión que no existe. Como nos ponen a votar sí o no, pero aquí es: no voté porque te quedaras y síguele con el mandato, pero te condiciono y te exijo y te pido que cumplas con ciertas cosas que no has cumplido. Eso es decir, síguele, pero ojo, no estás cumpliendo con esto y te lo estoy pidiendo. Esta parte no lo dice, ahí no dice o que sigue en su cargo, pero no dice que sigue en su cargo, cumpla con la Constitución, dé resultados, respete al INE, eso no lo dice, ¿me explico? Y esta carta sí lo dice. Esa es la gran diferencia. Lo último que dijo, que aunque no se llenaran los votos y la mayoría decía que se fuera, él mejor renunciaba, eso es nulo, porque la Constitución solamente acepta el que la persona deje el cargo de presidente previa aprobación del Congreso, y debe ser por una causa grave, no es porque yo ya no quiero venir. Y la Constitución redondea, en materia doctrinaria, así lo exponen, que el cargo no es de la persona, es de la nación. No es como que ya mejor lo dejo, se lo endoso a otro. No se puede, no es transferible, no es personal, es de la nación. Es un mandato personal y expreso. Y en un mandato, esta parte es la importante, y es la toral. Un mandato es como una carta poder, por eso es primer mandatario. Y se dan los consentimientos sobre unas bases expresas y tácitas, bien definidas. Cuando a López Obrador se le dio un mandato, no se le dio un mandato revocable. Es como si yo te doy un poder que no se puede revocar, irrevocable. Eso no lo puedes echar para atrás. No tanto por la irretroactividad de la ley, las condiciones del momento jurídico y los elementos del consentimiento con el cual se sometió al escrutinio y voto no otorgaron un voto que fuera revocable. Y esto es inamovible. Esto, aunque ustedes hagan el máximo los esfuerzos, yo como abogado del diablo, y te lo juro, con un amparo de una o cuartilla, te tiro la convocatoria, te tiro la consulta. Te lo apuesto a ojos cerrados. Todos los argumentos jurídicos también son sustentados y creo que tienen parte de razón, y muchos tienen un poco más de sustento. Sin embargo, lo que se está perdiendo de vista es que esta no es una pugna jurídica, es una pugna que sí tiene un componente jurídico, pero que en el entorno es un aspecto político. Y para entender esto hay que entender 2 cosas fundamentales. Primero, que es un tema de estrategia y es un tema político. Primero, el tema de estrategia, hay varios principios básicos, que es que el objetivo define la estrategia. Segundo, el entorno modifica la estrategia pero sin perder el objetivo. Y tercero, el más importante, si no defines tu estrategia, vas a terminar siendo víctima de la estrategia de alguien más o pieza de la estrategia de alguien más, y es justamente lo que él está haciendo, poniendo una trampa. ¿Y en qué consiste esa trampa? La segunda cosa que hay que entender es cómo funciona la política y cómo funciona también la naturaleza. Todos los procesos de poder empiezan cuando la persona adquiere un poder y va en una escala ascendente hasta llegar a su cúspide, como subir una montaña. Llega el momento en el que es más poderoso y de ahí empieza el declive, empieza poco a poco a bajar. La principal falla de todas las estrategias que han sido en el escritorio magníficas
y casi a prueba de balas y todo. La principal falla que tienen es que en la implementación olvidan el factor más importante de todos, y ese factor se llama el tiempo. Me explico. Si el escándalo de la Casa Gris de Houston hubiese salido en el primer año de gobierno, tengan por seguro que no le habría hecho ni cosquillas. Si hubiera salido en el segundo año, tampoco le hubiera hecho cosquillas, porque es un proceso natural del poder. El poder va creciendo, va juntando poderes hasta que llega un punto máximo y de ahí empieza a declinar. Cuidado, porque ahí cuando empieza a declinar, con una gripita se cae. Entonces, como ya pasamos el cenit de su ascenso meteórico y de su consolidación de poderes y de su inconstitucional concentración de poderes por parte del Ejecutivo, ahorita sí es más vulnerable y él lo sabe. Él sabe que ahorita empieza a caer todo y surge otro tema que no se ha considerado. ¿Cuál es ese tema? Que todo ejercicio de poder, por lo menos en poder público e incluso en lo personal y en tu familia y todo, tienes dos herramientas o dos cajas de herramientas cuando asumes un cargo de poder. El primero los romanos le llamaban potestas y el segundo autoritas, que es el poder y la autoridad. El poder no lo puedes cambiar, no lo puedes modificar, ya está establecido perfectamente una norma. Lo que sí puedes cambiar es tu autoridad, y la autoridad se traduce con le ponen que es el soft power o poder suave, y el poder real, el poder legal, es el hard power o poder real o poder duro. El punto es que el poder suave es la legitimidad. ¿Qué tanto puedes hacer con esa legitimidad? Y esa es la clave fundamental. Si respetas el poder que tienes asignado y no lo tocas más que para hacerlo correcto, tu legitimidad, es decir, tu autoridad personal, o lo que le gusta decir, tu autoridad moral, va creciendo. Si toda la gente ve que estás usando los instrumentos de poder indebidamente, como la gravísima violación que hubo el 11 de febrero, cuando transgrediendo toda norma constitucional y legal, evidencia y ataca a un ciudadano, que nos puede caer bien, nos puede caer mal, pero lo que hubo un ataque ciudadano y por eso te debilita. Claro, te debilita porque pierdes un caudal que tú venías acumulando que se llama legitimidad. Oye, ¿tú escuchaste el contenido del documento? Sí, lo escuché. Ahorita vamos al documento. Si me permite un momentito, nada más termino la idea. Es que viene eso. Él ha perdido a carretadas el poder, esa autoridad o el poder suave, por todos los abusos que ha tenido, por todos los escándalos de corrupción que aparentemente no le han pegado, pero como sale a proteger a todos, a Bartlett, a Ermeréndira, a cualquier gente, se le va diluyendo poco a poco como castillo de arena. Ahorita ya volteó a ver a su caja, su cajón de legitimidad, y se dio cuenta que tiene muy poquita. ¿En dónde se dio cuenta de eso? Primero, en la votación de las últimas elecciones, el 7 de junio me parece, sí, que hubo. Perdió el bastión de la capital de la República. Entonces sabe, le consta y está aterrado de que está perdiendo legitimidad. ¿Qué es lo que viene a continuación? Poner una trampa en la que lo que está obteniendo, él no busca ganar, sabe que él tiene posiblemente ganado el resultado de quedarse por todos los programas sociales clientelares, por toda la operación política. Yo creo que tranquilamente hasta 15 millones de votos. Ahí. Termino, concluyo nada más. Entonces, lo que necesita es, ¿cómo lo pondré? Invitar a unos 15 años en el Zócalo, dependiendo de la cantidad de gente que vaya a estar a gusto o a chiflarle, puede decir incluso, véngame a insultar aquí en el Zócalo. El hecho que él lo diga y que todo mundo vaya, eso le va a dar la legitimidad que necesita, y coincido plenamente con usted, esa legitimidad le va a volver a llenar el soft power, y entonces puede atreverse a hacer cosas que no hemos visto que se haga y que es posible, ya sintiéndose más poderoso en el soft power, que puede incluso tratar de extender su mandato o reelegirse. Ahorita dice que ese es el punto. Exactamente, tocaste, perdón que te interrumpa, tocaste el asunto medular. El asunto medular es lo que acabas de decir. El precedente hay que hacerle sombra. Obviamente. Sí, hay que hacer vacío exactamente, totalmente. Que se sienta que no es como él lo está vendiendo. Exactamente. El nombre del juego tiene que llamarse. Ese es el objetivo del documento. Ahora, el de la estrategia, termino ya nada más con esto, perdón, Juan Carlos. Sí, adelante. La estrategia se llama Objetivo Urna Vacía. Ese es el objetivo, concentrarse en esto, nadie debe participar, y desde luego la carta, el documento que se manda al Senado ayuda y todo, no tiene efectos legales. No, nada más es un precedente. Claro, pero es en tus términos, no es en los términos de él, sino en los términos que la ciudadanía está estableciendo. Pero la clave, no se pierda de vista el objetivo es operación urna vacía. Yo así lo veo. El problema
Gracias. El problema es que, sí, a ti, muy interesante tu punto de vista, coincido completamente, dicho en términos más técnicos, pero vamos a decir, es exactamente lo que se pretende. Sin embargo, si ves tú la participación que hubo originalmente en el que todo el mundo decía, yo firmo dónde voy, a la hora de la realidad, es que no hay la participación ciudadana que se requiere para poder hacer ese vacío que mencionas tú. A lo que yo le llamé sombra, que tú le llamas vacío, ese requiere un volumen que no tenemos, que no se logra. Y yo estuve tratando de invitar por ahí a los de sociedad civil y le mandé por ahí un documento a Bani, que está metida con sociedad civil, porque tienen una capacidad de convocatoria muy superior a la mía y tienen una administración del mismo space y demás que pudieran haberle dado mucho mayor cobertura, pero desgraciadamente no hubo el apoyo, ¿no? Yo hice el documento, aquí lo tengo en Word, lo tengo en una foto, con mucho gusto se los comparto. Explica básicamente lo que acabamos de decir, hacer ese vacío, y es una urna vacía, y dice por qué está esa urna vacía. Es una tercera opción que no nos dieron a elegir, porque ahí dice que siga, pero no dice que siga y que cumpla con la Constitución y que dé resultados y que respete al INE. Eso no lo dice. La clave es precisamente la que señalas, Juan Carlos. Exacto. Tiene que ser en los términos de la ciudadanía, no en los términos de él. Así es. Entonces coincidimos plenamente. Aquí hay que cuidar nada más porque hay mucha gente bien intencionada o con una idea correcta de qué es lo que se quiere y demostrar repudio, pero puede caer en la trampa. Y una de las mejores carnadas para que alguien caiga en la trampa es, en estrategia militar, y no quiero decir más porque me revelo quién soy, es fingir debilidad para hacerle creer al adversario que te puede atacar en ese momento. En ese contexto se inserta su frase de ya no puedo más. Cuidado, es una trampa. Y es una trampa, yo lo dije, estuvo clarita. El problema aquí, MT, es que como tú piensas y como yo pienso, no hay muchos. Y otros no lo recapacitan, los problemas que trae este asunto, la trampa que trae y los riesgos que trae, que conlleva esta situación. Y sin la participación activa, si a un space como este no tuvo la respuesta que se necesitaba para generar un documento viral y que llegue a los medios de comunicación y que llegue a la presidencia y que llegue al Congreso y que llegue al mismo INE y que se deje constancia de un precedente ahí, de como tú dices, de que se expresen los términos de esa urna vacía, las causas y razones de esa urna vacía y lo que se pide a cambio para que siga en el cargo, los requisitos de violación que ha dado. Pero eso no se transmite y no se logra ejemplificar en una forma masiva, importante, pues ya me imagino para solicitar una presencia millonaria, porque se trata de hacer millones de personas, de ciudadanos los que tienen que participar. Pues si eso no se logra en un documento que es por internet con todas las comodidades, ahora imagínate en una manifestación o ponerle un letrero al carro, acciones que impliquen un mayor esfuerzo cívico, pues por eso estamos como estamos. En estrategia se le llama factor crítico y la estrategia no se gana por mayorías, se gana la mayoría de la gente, digamos, en un 100% del universo, 15% van a estar a favor de él, 15% solamente van a estar en contra y el resto se mueve conforme se mueve el viento o no se mueve. Lo importante es fortalecer el 15% de activos que se tienen y hay que unir, hay que sumar. De repente no coincido con algunas posturas, no es postura ni de sociedad ni de otras gentes, pero nos une un objetivo común que es recuperar la constitucionalidad del Estado, recuperar el Estado de Derecho y evitar a toda costa la instalación de una dictadura. Ese es el objetivo muy claro. Y la tarea para los ciudadanos es, primero, unirse, platicarlo. Estos spaces son muy buenos, pero el objetivo que no se pierda se llama Operativo Urna Vacía. Y sobre ese hay que trabajar. Exactamente. Aquí está pidiendo otra vez la palabra Alex. Tiene la manita levantada. Adelante, Alex. Gracias, Juan Carlos. Bueno, para decirte, yo ahorita tengo que salir, pero que cuenta conmigo, yo voy a firmar esa carta porque quiero que haya un antecedente.